después de una larga cantidad y calidad de excelentes conferenciantes, hoy han elegido al que para mí es sin duda ninguna uno de los mejores de todos los que han pasado por sus conferencias. Se trata del que fue mi profesor en el curso 81-82 de prácticas de geografía física y el que estuvo a punto de hacer que yo abandonara mi vocación de arqueólogo que tenía de infancia para convertirme en un geógrafo. Para suerte o para desgracia de la arqueología y de la geografía, el doctor López Bermúdez y yo dejamos de ser alumno y profesor el año siguiente y volví otra vez a mis fueros de la arqueología, que también trata de la tierra como la geografía. El doctor López Bermúdez es catedrático de Geografía Física en la Universidad de Murcia, emérito en la actualidad, ha sido decano de esa facultad de letras, presidente de la Sociedad Española de Geomorfología, presidente del Comité Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, director del Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente, académico de número de la Real Academia Alfonso X el Sabio, académico correspondiente de la Academia Malagueña de Ciencias, y tiene como línea prioritaria de investigación el estudio de paisajes mediterráneos, procesos de erosión y desertificación. Es miembro del panel de expertos que elaboró el Programa Español de Lucha contra la Desertificación. Pertenece a diversas redes, sociedades e instituciones científicas españolas y extranjeras. Ha sido investigador principal y colaborador científico en más de 40 proyectos y contratos de investigación financiados por instituciones públicas españolas y de la Comisión Europea. Autor y coautor en más de 250 publicaciones científicas y de una treintena de libros. Premio Nacional de Investigación Juan Sebastián Elcano del Centro Superior de Investigaciones Científicas, entre otros muchos méritos. Su labor investigadora, como se ha dicho, pues lo ha llevado a hacer multitud de estudios geográficos, sobre todo sobre espacios de aridez. Y precisamente gracias a él, en su momento, pues aprendí bastante, no solamente sobre los efectos que se ven en nuestro paisaje de aridez y que un pintor ciesano tan bueno como don Manolo Avellaneda pues supo valorar de aquella manera plástica tan estupenda que hoy en día solamente nos queda ya en sus cuadros antiguos. Ha sido el doctor López Bermúdez, entre otras cosas, en el año 87-88, director de la Agencia de Medio Ambiente de la región de Murcia y tal vez uno de los directores generales más breves que ha tenido la administración regional, porque dimitió a los poquísimos meses de haber sido nombrado. He rescatado hoy de la hemeroteca una nota que él no tenía y que ahora le voy a dar, donde en el ABC del sábado 26 del 3 del 88 existía todavía la Unión Soviética, fíjese ustedes si ha llovido, se decía: el director de la Agencia Regional de Medio Ambiente de Murcia, el catedrático Francisco López Bermúdez, ha presentado la dimisión de su cargo y ha acusado al gobierno autónomo de primar el desarrollo económico por encima del bienestar ambiental. Tras presentar su dimisión, el presidente de la comunidad, Carlos Collado, a los 7 meses de acceder al cargo, López Bermúdez afirmó que la región de Murcia está degradada en el aspecto medioambiental y subrayó que existen lugares deteriorados que requieren respuestas rápidas y contundentes. Consideró vergonzosa la degradación de la bahía de Portmán y opinó que no se acomete una acción decidida para atajar la desertificación ni habitar los ríos de la cuenca Segura. Y rehabilitar los ríos de la cuenca Segura. La situación, me temo, que desde el año 88 hasta aquí no ha mejorado mucho, y así nos va a poner en su conferencia el doctor López Bermúdez. Gracias, doctor, por aceptar que yo también fuera su presentador, y encantado de tenerle en esta plaza, que es la de Piedra. Muchísimas gracias. Qué buenos alumnos tuve, me da gusto, da gusto. Muchísimas gracias, Joaquín, por tus amables palabras, ¿no? Quiero agradecer a este foro, ¿no?, para el pensamiento y la discusión, pues la amable invitación, ¿no?,
creo que los universitarios, los que hemos aprendido en las universidades, no solo de Murcia, sino en otras, pues lo que la sociedad ha invertido en nosotros, en nuestra formación, tenemos la obligación también de devolver a la sociedad lo poco que hemos aprendido y sobre todo crear una conciencia cuando nos interesan determinados temas, como en mi caso, que siempre me ha interesado los temas ambientales. Por eso sí, acepté, en fin, con condiciones, ser el primer director de la Agencia para el Medio Ambiente de la región de Murcia, pero por unos desencuentros que, en fin, que no eran científicos o profesionales, pues me dimití. Y exactamente estuve 6 meses y 20 días. No estás de acuerdo, ¿no? Pero en fin, creo que tenemos la obligación, como decía, de devolver a la sociedad pues, los conocimientos que hemos ido aprendiendo gracias a la inversión que la sociedad ha hecho en la formación de nosotros. Esta noche, por tanto, muchas gracias a este foro de discusión. Me encuentro muy agradablemente aquí entre ustedes y espero pues que al final de esta intervención pues, podamos establecer un diálogo, porque también ustedes quizás aprendan algo de lo que yo pueda decir, pero también los charlantes, los conferenciantes, también aprendemos mucho de sus opiniones y así vamos configurando pues, un corpus que nos pueda seguir para no sé, seguir adelante en aquellos problemas que nos preocupan. Por tanto, muchas gracias, obviamente, a Antonio Avellán y, por supuesto, a Joaquín Salmerón por permitirme estar con ustedes. Bien, me van a permitir que me levante y hable de pie. Bueno, la charla, como ven, le llamo el rostro de los paisajes. Primero quiero decirle que la palabra paisaje es muy poco utilizada. Fundamentalmente siempre se habla de ecosistema. Pero tengan en cuenta que paisaje y ecosistema es exactamente lo mismo. Le podía haber puesto el rostro de los ecosistemas, pero como ecosistema es un término, un vocablo muy utilizado, demasiado quizá, y muy poco el de paisaje, prefiero utilizar esta hermosa palabra que al fin y al cabo creo que nos traduce mucho mejor aquello que nos envuelve, aquello que nos rodea. Nosotros estamos sumergidos en los paisajes, ¿no? Y bueno, y vamos a ver el valor que tiene, primero la diversidad que ofrece esta región en el sureste peninsular, que es la región de Murcia, y vamos a ver también la vulnerabilidad y cuál es la respuesta política, la respuesta tanto de los gobernantes como del sistema económico ante esta paleta de paisajes que vamos a ver inmediatamente, ¿no? Pero antes quiero partir de unas reflexiones, más que reflexiones, un par de comentarios que nos puede ayudar mucho mejor a entender lo que después vamos a poder ver. Bueno, este par de cosas son, en primer lugar, no sé si estarán de acuerdo de que estamos sumergidos en una preocupación ambiental creciente. Fíjense, recientemente, la semana pasada, estos últimos meses de febrero, la ciclogénesis explosiva que ha azotado terriblemente la mitad norte de España, ¿no? Esas imágenes tremendas que la televisión nos ha ofrecido. Mientras tanto, en algunos países que estaban diluviando, otros por el contrario, había una sequía tremenda, como en Australia o el sur de América, en Argentina, sequías como nunca. Es decir, son indicadores del cambio climático. Creo que es una de las preocupaciones, uno de los temas estrella de la preocupación ambiental y política y ambiental y social, sin duda, es el del clima. Pero fíjense también el suelo. El suelo se está produciendo menos, hay un proceso de desertificación, de erosión, de pérdida de capacidad productiva que tienen los suelos para producir bienes y servicios. Hay una preocupación por la tremenda deforestación que se está produciendo en muchísimos lugares del mundo. Los auténticos pulmones de la tierra, que son la vegetación, pues también está siendo disminuido alarmantemente. Los problemas también de la desaparición de fauna, la introducción de especies exóticas, etcétera, etcétera, la destrucción de los paisajes. Creo que no es por ser alarmante, pero es verdad, son temas, como ustedes pueden comprobar, que prácticamente a diario nos lo ofrecen los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, etcétera, ¿no? Bueno, yo no sé si están de acuerdo, pero es que está este mundo, este tipo de economía, este sistema económico, pues nos está sometiendo a un individualismo y a un pragmatismo feroz, de tal forma que solo se da importancia a lo que tiene precio y no a lo que tiene valor. Decía don Antonio Machado, ese formidable
y sensible y extraordinario poeta que fue don Antonio Machado, que de necio es confundir valor y precio. Y es verdad, la gente aprecia solamente aquello que tiene, y además estamos acostumbrados en nuestro lenguaje normal, decir, oye, para saber si eso vale mucho o si tiene valor, decimos, oye, ¿cuánto cuesta? Y es verdad, y una cosa que tiene bastante precio, pues nada, y sin embargo hay cosas que tienen enorme valor y no tienen precio ninguno, como son los paisajes, lo vamos a ver. Bueno, pues verdad, hay un pragmatismo enorme. Miren esta frase, después volveré al final sobre ello. Pero fíjense, una declaración de la patronal de la CROE. La CROE, como saben, la Confederación de los Empresarios de la Región de Murcia. Lo pueden ver en el periódico, en La Verdad, en La Opinión, el día 17 de enero, es decir, hace escasamente 2 meses. Palabras textuales. La CROE critica con dureza, subrayo, la supremacía del medio natural sobre la economía, porque frena y es un obstáculo para el desarrollo económico. Fíjense, es decir, por encima de todo la cuestión económica. Lo demás no importa, es decir, la supremacía de la economía por encima, pues, de los temas ambientales, incluso por encima de la política, ¿no? Claro, estas posturas así, cuando la tierra, los paisajes, la naturaleza y sus recursos mantienen un equilibrio muy precario, porque todo forma un sistema dinámico, movible, pero con un equilibrio muy delicado, pues claro, requiere pues justamente eso, un tratamiento cauteloso, requiere un tratamiento cuidadoso para que ese recurso fundamental, que es los recursos de la naturaleza, pues no se degrade o no desaparezca, porque desaparecería también la vida sobre este planeta, ¿no? Bueno, y finalmente, pues, el respeto a la tierra, el respeto a la naturaleza, el respeto al bienestar y la exigencia del bienestar que tiene que tener la población es responsabilidad de todos, pero no todos por igual. Tienen, en mi opinión, muchas más responsabilidades los gestores, es decir, los gobernantes. Es decir, nos incumbe a todos, pero especialmente a aquellos que tienen gran poder de decisión, como son los gobernantes. Bueno, estas son reflexiones iniciales para quizá les ayude a entender más lo que viene a continuación. Bueno, miren, eso, ¿qué es el paisaje? ¿Qué es el paisaje? ¿O qué es un ecosistema, en definitiva, si lo prefieren llamar así? Miren, los paisajes surgen de una estrechísima interrelación entre las fuerzas de la naturaleza, entre los aspectos físicos, biológicos y humanos. Es decir, que los paisajes no son más que el resultado de la acción del ser humano, de la actividad humana sobre la naturaleza, sobre los aspectos físicos, las rocas, la topografía, los ríos, el agua, el clima, es decir, todo lo que son los aspectos físicos de nuestro planeta. Es decir, que podríamos decir también que los paisajes nacen sobre un patrimonio natural. Es como le diría, es como los cimientos de toda la naturaleza, de todo el medio ambiente. Los cimientos es la naturaleza, lo físico, ¿no? Bueno, pues sobre ese patrimonio natural es como crece la actividad humana, y la conjunción de esa actividad humana que actúa sobre los paisajes es lo que da lugar a paisajes tan bonitos como los que les pongo. Todas las imágenes que les pondré son todas de Murcia, absolutamente todas, ¿no? Bien, también podríamos decir que los paisajes es la huella que deja la sociedad sobre la naturaleza. Es decir, los paisajes es lo que imprime carácter al territorio, lo que identifica al territorio unos de otros, ¿no? Por eso no se parecen nada, y tienen mucho interés uno y otro, pues el paisaje de la Mancha, manchego, con el paisaje, por ejemplo, de la Vega del Segura, ¿no? Pues bien, ese paisaje que imprime carácter al territorio es lo que nos ocupa en la conversación de esta noche. Miren, el paisaje es un bien público, y como bien público todos tenemos derecho a un paisaje en condiciones, a un paisaje de calidad, porque la calidad de vida depende mucho del aire que respiramos, de la calidad del agua que bebemos, de la productividad de los productos agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Un paisaje es un bien público y es un componente, como ahí le he puesto, un componente fundamental de la calidad de vida. Por otro lado, el paisaje en las sociedades cultas va teniendo un creciente interés. Es decir, cada vez
es un indicador del desarrollo y del respeto a la naturaleza, el tener buenos paisajes. Y cada vez hay una mayor demanda de paisajes de calidad, porque repito, insisto, que la calidad de vida depende mucho de la calidad de lo que nos envuelve, es decir, del medio ambiente o de los ecosistemas que nos envuelven. Por tanto, el paisaje va adquiriendo cada vez, y sobre todo, repito, en las sociedades más desarrolladas, pues va adquiriendo cada vez más interés ambiental, cultural, social, económico, incluso político, ¿no? Se constata eso, esa demanda creciente social de paisaje de calidad, como les decía también. Pero al mismo tiempo que se demanda paisaje de calidad, también podemos observar, como iremos viendo, las agresiones. No siempre la relación del ser humano con la naturaleza ha sido respetuoso, sino que con mucha frecuencia, como veremos, también las agresiones que produce el ser humano sobre estos paisajes son bastante importantes y bastante peligrosos para esa calidad de vida que todos mostramos. Bueno, esto es una imagen del campo agrícola. Bueno, el hombre actúa muchas veces con escasa sensibilidad, y es verdad, con escasa sensibilidad hacia los paisajes. Y las consecuencias pues las pueden ver. Por ejemplo, pues esta montaña que estaba forestada, que tenía pues un pinar importante, esto corresponde muy cerca del término de Fortuna, pues fíjense, fíjense cuando no hay obras, actuaciones de restauración, pues es un paisaje que se pierde y se degrada. El paisaje, como pueden ver, es un patrimonio natural difícilmente recuperable. Es decir, una vez que se ha deteriorado, que se ha desertificado, que se ha degradado, es muy difícil la recuperación. Es una especie, cuando se empieza a actuar sobre el paisaje y se le degrada, es una patología que, bueno, si no se llega a traspasar cierto umbral, es recuperable. Pero si se ha traspasado el umbral del no retorno, es un paisaje que se ha perdido para siempre. Y claro, algo que la naturaleza ha creado durante, no digo miles de años, durante millones de años, y la acción humana también durante miles, porque se pueda destruir, y es una pérdida irreversible, y por supuesto es una pérdida a la cual no podemos estar de acuerdo, ¿no? Bueno, los paisajes en definitiva, pues eso, guardan la memoria histórica de nuestros pueblos, ¿no? Es importante para poder iniciar tanto a nivel individual como colectivo, una actitud de respeto. Lo que hay que empezar es a conocer, identificar. Miren, donde no hay identificación hay confusión. Es verdad. Si apagásemos aquí la sala que tenemos aquí sin luces, pues no podríamos identificar y habría confusión. Pues también, exactamente en la naturaleza ocurre lo mismo. Tenemos que identificar, tenemos que conocer, tenemos que valorar cómo podemos proteger la naturaleza, y en definitiva lo que tenemos que tender es establecer una ética ambiental. Y esa ética ambiental supone un respeto hacia la naturaleza, es decir, una búsqueda de la armonía entre la actividad humana y ese soporte físico que es la naturaleza. Esa ética ambiental es importantísima, que vaya instalándose en nuestros discos duros, es decir, en nuestras cabezas, para poder hacer esa valoración sostenible del paisaje. Bueno, hay una demanda, como les decía hace un momento, una demanda creciente de la calidad de los paisajes, ¿no? Porque es un recurso, como le puedo dar esta imagen, es un recurso del patrimonio biofísico, es un patrimonio cultural de todos los pueblos, ¿no? Bien, pues dicho estas palabras, vamos a ver de una forma rápida, pues la variedad de estos paisajes que encierra esta región situada en el sureste de la península ibérica, que es nuestra región. Este es un paisaje que corresponde al campo de Mar Menor. Miren, los paisajes, sobre todo de tipo físico, son una manifestación extraordinaria, ¿no?, de la interacción entre la geología, el clima, la fauna, la flora, es decir, lo que es la biodiversidad y sobre todo el legado histórico-cultural de los habitantes de la región. Es decir, es un legado histórico-cultural unido a la biodiversidad, al clima, es lo que da lugar a paisajes tan extraordinarios, de
tan interesante desde el punto de vista físico y cultural como la imagen que, si es posible verla, las luces por favor, como es este, corresponde al monte Arabí en Yecla. Este relieve formidable, esta especie de proa de barco, que además tiene un interés arqueológico y ambiental de los tiempos neolíticos, pretéritos de nuestra región, extraordinario. Es decir, un ejemplo como el monte Arabí es esa interacción entre el mundo físico y el mundo de las actividades humanas, ¿no? Es que si no pagan la luz, no... Bueno, pues este ejemplo que le pongo ahí de esa interacción entre el mundo físico y la cultura, yo les recomiendo que si puede hacer alguna vez alguna excursión por el monte Arabí, lo vean, disfrutarán muchísimo de esas cavidades, con esa colección de pinturas que quizá ahora les pueda mostrar alguno. En definitiva, que estos paisajes guardan la memoria histórica, no solo de la naturaleza, sino también de las personas, ¿no? Miren, la historia de las relaciones del ser humano con la naturaleza, con los paisajes que nos envuelven, es muy larga. Al menos se remonta hacia el Neolítico, es decir, hace unos 6.000 años, ¿no? Bueno, también tienen el museo que pueden visitarlo y comprobar también esa larga relación, muchas veces respetuosa, pero otras no tanto, y se han agredido bastante ese medio en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues el protagonismo desde el Neolítico hasta hoy ha ido creciendo. Es decir, la intervención humana sobre la naturaleza ha ido siendo cada vez mayor. Bueno, tan mayor que, fíjense, no sé si lo han pensado, pero somos la primera generación en la historia de la humanidad capaz de destruir el planeta en el que vivimos. Esto no había ocurrido nunca. Somos la primera generación, repito, en toda la historia de la humanidad, pónganle lo que quieran, en 100.000 años, que es capaz de destruir completamente la Tierra. Y el ejemplo lo tenemos en ese fenómeno tan polémico, pero que está manifestándose de muchísimas formas, como es el cambio climático. Bueno, si quieres después podemos hablar un poco sobre esto. Bien, pero hay que distinguir en esas relaciones, en esos paisajes envolventes en los que vivimos y se desarrolla nuestra vida, hay que distinguir lo que son paisajes naturales y lo que son los paisajes humanos, humanizados, o antrópicos, si lo prefieren. Un paisaje natural es aquel que no tiene intervención humana ninguna. De esto prácticamente no existe. En la región de Murcia no hay ningún paisaje estrictamente natural. Y prácticamente casi en ninguna parte del mundo. Porque hasta la cima del Everest, la cumbre más alta de todos los planetas Tierra, en fin, ahí va todos los años mucha gente, ¿no? Entonces estos paisajes que llamamos naturales, realmente deberíamos llamarle paisajes seminaturales. Es decir, que conservan muchas de sus características originales, de sus características primigenias, pero han sido intervenidos por el hombre, Porque un paisaje natural es un paisaje recorrido por el ser humano, pero no organizado por los hombres, ¿no? Entonces lo que tenemos son paisajes seminaturales. Pero bien, en la literatura, en las conversaciones, siempre hablamos de paisajes naturales, pero no es así, estrictamente no es así. Son paisajes seminaturales. Y por otro lado, bueno, tenemos los paisajes humanizados. Evidentemente, estos paisajes humanizados son aquellos en donde la acción milenaria del ser humano ha transformado esa naturaleza primigenia que fue como se originó en un principio, ¿no? En la región de Murcia, los llamados paisajes naturales pues están más o menos protegidos por distintas leyes de protección, perdón por la redundancia, pero la gente conoce poco. Solamente 3 grandes parques regionales son los más conocidos por la gente. Uno es el parque de Sierra Espuña, este es el centro de interpretación de visitantes que lleva el nombre de Ricardo Corneu. Bueno, y además pues de estos parques regionales de Sierra Espuña, quizá yo creo que es el más conocido, pues también es conocido el de El Baño. Este también es conocido. Y el tercer parque que es conocido y visitado con cierta frecuencia por buena parte de la población murciana es el de los arenales y los humedales de San Pedro del Pinatar. Pero fuera de estos 3 parques regionales se conoce muy poco.
cuando tenemos una serie de parques, como vamos a ver, y de escenarios magníficos que la gente no conoce. Y lo paradójico es que seguro que a la mayor parte de la gente de esta región les encanta esas imágenes, esos documentales que nos ofrece la televisión de los parques regionales, de los parques nacionales, de países exóticos, ¿verdad? De otros países. Les encanta, ¿no? Y sin embargo ignoran que a pocos kilómetros de nuestras casas existen paisajes de un valor extraordinario, de un valor y de una belleza magnífica, sorprendente, como vamos a ver, ¿no? Entonces esta es la gran paradoja, que somos capaces de admirar, de sorprendernos lo que la televisión nos ofrece de otras regiones de España o de otros países, y sin embargo no somos capaces de valorar lo nuestro, entre otras cosas porque no lo conocemos. Por tanto, lo importante es conocer, y conociendo es como empezamos a valorar las cosas, y conociendo a valorar las cosas es como podemos empezar a respetarlas y conservarlas y contribuir a eso que llamamos el desarrollo durable o sostenible. Bien, vienen, por ejemplo, lo que acabo de decir, que a pocos kilómetros de nuestra casa pues hay paisajes sorprendentes, por ejemplo como este, la Sierra de Columbares, ¿no? Fíjense qué relieve magnífico, esta especie de proa de vasco proyectado hacia el cielo, que es la Sierra de Columbares, que tiene, pues es un valor extraordinario desde muchos puntos de vista geológicos, de la biodiversidad y de otros. En la región de Murcia, los paisajes naturales fueron levantados por la tectónica, es decir, por los movimientos alpinos. La tectónica alpina fue la que levantó las montañas, fue la que trazó los valles, fue la que configuró el litoral, fue la que produjo las cuencas de nuestros ríos, es decir, la fuerza de la naturaleza, esa fuerza espectacular, extraordinaria, que es las fuerzas internas de nuestro planeta, ¿no? Son paisajes, estos paisajes naturales, son paisajes que han permanecido indómitos, rebeldes, durante millones de años, hasta que el ser humano ha llegado y los ha ido transformando poco a poco, ¿no? Es decir, que podemos decir que buena parte, o la gran mayor parte, la totalidad de los paisajes naturales de nuestra región han sido domesticados. Es decir, han sido transformados por la actividad humana, de una actividad creciente. No era lo mismo la influencia que tenía el ser humano hace 6.000 años, en el Neolítico o en la Edad Media, que la capacidad de transformación que tiene actualmente por la poderosa tecnología que el ser humano puede disponer, y la capacidad de transformar que se tiene, ¿no? De tal forma que, como les decía, pues son paisajes en miniatura. Aquí tienen pues este paisaje magnífico, corresponde a la umbría de la Sierra de Espuña, por Casanuevas, un paisaje muy poco conocido, pero en fin, ya podemos ver la espectacular energía que tienen estas topografías, estos relieves. Este paisaje y otros que vamos a ver son paisajes de fuerte carácter físico, ¿no? Y como les decía hace un momento, son los que definen pues, las sierras, los altiplanos, los valles, las bahías, las calas, los cerros, los montes, en fin, todos estos paisajes y todos estos elementos de la topografía que ustedes conocen también muy bien. Bueno, naturalmente a esa fuerza de la naturaleza se le ha superpuesto las condiciones climáticas. Es decir, el frío, el calor, la nieve, la lluvia, la sequía, todo esto ha ido modelando y configurando lo que la naturaleza, lo que la tectónica ha ido creando a lo largo de millones de años, ¿no? Y hay que destacar dentro de estos procesos lo que yo le llamo la herramienta escultórica de la naturaleza. El lápiz que ha ido dibujando, trazando la mayor parte de nuestros paisajes. El mejor arquitecto que tiene la naturaleza. El agua. Y aquí les pongo un par de ejemplos, ¿no? Fíjense, lo conocerán muy bien, este cañón de los Almadenes, donde ha sido la acción del agua sostenida durante miles de años, lo que ha sido capaz de labrar este cañón extraordinario, ¿no? De casi 2 kilómetros de longitud. O ha ido trazando el litoral, trazando pues calas tan bonitas, de tanta belleza y de tanto interés como es una de ellas que he puesto aquí, Cala Dorada, que está en Casblanque, en el término municipal de Cartagena. Es decir, que si hay un elemento fundamental en el trazado de los paisajes seminaturales o naturales de la región, sin duda hay que destacar el agua, el arquitecto de nuestros paisajes,
y de no solo de nuestros paisajes, sino de todos los paisajes del mundo. Después está el viento y otros elementos, ¿no? Bueno, hay otros paisajes que son paisajes antrópicos. Es decir, son paisajes en los que la actividad humana se le ha superpuesto a la naturaleza. Y ya saben que el ser humano, de acuerdo con la tecnología que conoce y el poder que tenía, ha ido desarrollando estrategias de adaptación a las condiciones naturales. Estas condiciones de adaptación, sin embargo, la sociedad urbana lo está perdiendo. Es decir, en los pueblos, en el medio rural, existe de una forma muy clara que el ser humano tiene que adaptarse pues, a las condiciones de suelo, de topografía, de la sequía, desde los aljibes hasta las distintas actividades que ha ido desarrollando, las boqueras, en fin, todo aquel sistema que los que hay aquí, los mayores recordarán, pues este sistema de aprovechamiento del agua de las ramblas, como son las boqueras, etc., ¿no? O la instalación, por ejemplo, del propio núcleo de Cieza en las terrazas. Pues la instalación de este núcleo no fue en el lecho de inundación, porque sabían que si se hubiese instalado el pueblo en el lecho de inundación del río Segura, se hubiese inundado. ¿Y dónde se instaló? Pues en las terrazas. Un sistema de terrazas fluviales, de gradas, etcétera, etcétera, que naturalmente era una forma de adaptarse a las condiciones naturales, ¿no? Estas condiciones, esta valoración de las condiciones naturales, sin embargo, la sociedad urbana las ha ido perdiendo. Y así están ocurriendo la cantidad de catástrofes que están existiendo. La naturaleza, se habla, en los medios de comunicación, se habla de catástrofes naturales. La naturaleza tiene sus propias leyes, y son las que hay que respetar y conocer. Si un municipio construye, por ejemplo, en el lecho de una rambla, pues que sepa que se va a inundar con toda seguridad. Pero a veces tenemos los humanos una memoria histórica muy corta. No, si esta rambla no ha llevado agua desde hace mucho tiempo, aquí no pasa agua nada. Hombre, que no. Cuando la naturaleza se produce un fenómeno, que sepan que siempre se repetirá, siempre, inequívocamente, siempre. Y si no, pues podemos ver la cantidad de catástrofes, entre comillas, naturales, que se han producido en nuestro país, por no recurrir a otros ejemplos. ¿Recuerdan? En el 73, la riada de Nogarte, la rambla de Nogarte, medio pueblo, son 87 muertos, se había construido. O un camping se construye también en el lecho de un barranco, en Viescas, en Huelva, 100 muertos, en Huesca, no en Huelva. Lo de Viesca, en fin, recordarán. Es decir, naturalmente, si usted construye su casa en un lugar de terremoto, pues que sepa que, en fin, arriesguese, pues que las casas se van a caer, caso de Lorca, etcétera, etcétera. Es decir, que la naturaleza no produce catástrofes. Si las catástrofes vienen cuando se hace un uso de los paisajes, cuando se hace un uso del territorio no adecuado con las características que ese medio tiene, ¿no? Bueno, pues la historia humana, desde luego de los pueblos, está grabada en sus paisajes. Y es verdad, este paisaje hermosísimo, un paisaje de esta ciudad, del pueblo, de esta ciudad de Cieza, pues es verdad, está grabada en estos paisajes. Bueno, ¿y cómo podemos entender? Bueno, pues es que los paisajes hablan, es que los paisajes transmiten, es que hay que entender el lenguaje que tiene la naturaleza. Y esto solo se hace a través de su conocimiento, como veremos un poquito más adelante. Bueno, otro paisaje humanizado es el Valle de Ricote. Desde luego yo lo califico así, ¿no? Es un escenario donde las historias geológicas, geomorfológicas y humanas se unen, posiblemente como en ningún otro sitio de la región. No hay ningún territorio, ningún segmento, donde estas historias humanas y naturales se fundan en un todo, como en este Valle de Ricote, entre Cieza y Alchena, como ustedes saben muy bien, ¿no? Miren, en el año 2000, en la ciudad italiana de Florencia, se reunieron todos los gobernantes de Europa y se empezaron a discutir, y al final se firmó un convenio europeo del paisaje. Año 2000, es decir, hace ya 14 años. Es decir, la Unión Europea se dio cuenta de la importancia que tiene para la calidad de vida y el bienestar de las personas el que tengamos unos paisajes de calidad. Y entonces se elaboró un convenio, se llama así el Convenio Europeo para la Conservación del Paisaje, que lo que trata es eso, fomentar un respeto hacia estos escenarios en donde se desarrollan nuestras vidas. Pero además de ese paisaje, esa preocupación por el paisaje que tiene el Convenio Europeo, pues también hay un montón de iniciativas, como son muchas asociaciones,
foro para el pensamiento y la discusión, como son los grupos naturalistas, los grupos ecologistas, los conservacionistas, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿qué es lo que pretende? Pues lo que pretende es fomentar una actitud ética, una actitud ética y también estética, es decir, de belleza, basada ¿en qué? En el conocimiento, en la comprensión, en el respeto hacia la naturaleza. Es decir, en buscar, en definitiva, en pretender, en luchar por conseguir una relación armónica entre la naturaleza y su paisaje y los seres humanos, ¿no? Mire, el paisaje tiene, por tanto, además de estos valores que estoy describiendo, pues tiene un interés cultural muy importante, ¿no? No sé si estarán de acuerdo, pero cuanto más culta es una sociedad, más respeta su paisaje, porque implica que mejor calidad de vida. Sobre todo hay muchos países, más, en fin, incluso algunas regiones de España, como Navarra, el País Vasco e incluso Andalucía, ¿no? En fin, y algunas otras, ¿no? En donde, ¿verdad?, hay una gran preocupación por la calidad de los paisajes, ¿no? Miren este paisaje, por ejemplo, de la Sierra de Carrasquilla, ¿no? Es un paisaje humanizado. Fíjense estas laderas, esta geometría, esta armonía que existe en un paisaje seminatural, como es esta ladera, pero en fin, con estos cultivos de olivos, este sistema de terrazas, que es uno de los sistemas tradicionales, por cierto, abandonados, como ahora veremos, de conservar el suelo para que no se erosione y no se pierda, y aparte sirva para la recarga de los acuíferos, como veremos. Es un paisaje, sin duda, que incluso yo diría que es capaz de producir emociones. Es verdad, los paisajes de calidad son capaces de mover las turbinas del espíritu, son capaces de conmovernos, ¿no? Incluso de poder curar. Bien, todos debemos y tenemos derecho a unos paisajes armoniosos, es verdad. Y pues tenemos que reclamar, sobre todo los gobernantes, tenemos el derecho de reclamar unos paisajes de calidad, unos paisajes armoniosos, unos paisajes que no estén degradados, unos paisajes que identifiquen a nuestros pueblos. Entre otras cosas, porque estos paisajes que estamos viendo brevemente, pues no son más que el resultado, son paisajes creados por la naturaleza y por la acción humana a lo largo de los tiempos, ¿no? Conocer, valorar, disfrutar, proteger los paisajes de nuestra región es un viaje por la curiosidad. Es verdad. Una de las cualidades, creo yo, que el ser humano tiene, entre otras, es importante, pero pienso que una de las más importantes es la curiosidad. Es decir, la necesidad de conocer. Y creo que todos, en mayor o menor medida, todos tenemos esa ansia de conocer. Y esa curiosidad es lo que nos puede permitir eso, avanzar en el conocimiento de todos estos escenarios, ¿no? De ver esa fuerza creadora que tiene la naturaleza en estos paisajes. Por ejemplo, el valle, este es el estrecho de la Encarnación, como saben, está en Caravaca. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer una rapidísima excursión, un paseo por los escenarios, por los paisajes más importantes que tiene esta región. No lo he cogido todo, sencillamente he cogido una selección más representativa y vamos a hacer un viaje rápido desde la montaña a la costa. Empezamos por las montañas. Miren, las montañas son una sorpresa topográfica. Las montañas quizás sean la manifestación más visible, más atractiva que tiene la naturaleza. Son, como he puesto ahí, obras magníficas de la naturaleza. Son, fíjense, torres de roca, de materiales proyectadas al cielo. La montaña es donde confluye el cielo y la tierra. En la montaña es donde Dios se puso a hablar con los hombres hace muchos años, miles de años. Recuerden lo de Moisés, Abraham, etc., ¿no? Es verdad, los paisajes son de montaña, son, no sé cómo diría, porque es verdad, puede ser entusiasmante paisajes como el que tenemos delante, ¿no? Pero son, en definitiva, lugares donde confluye el cielo y la tierra. No hay en la superficie terrestre, no hay ningún lugar de todo el planeta Tierra, lugares que estén más cerca del cielo que las montañas. Y por eso las montañas han inspirado temor, las montañas han inspirado admiración,
las montañas han inspirado, sorpresa, las montañas han inspirado a poetas, han inspirado a pintores, como el de Cieza. Las montañas tienen un sentido mítico y místico. Fíjense, si no, que muchas religiones, casi todas ellas, tienen en la montaña el respeto y como lugares sagrados. Por ejemplo, el Caira, ¿qué se le ve? Pues el lugar sagrado para los tibetanos. Fíjense, el monte Ararat, por ejemplo, donde embarrancó la nave de Noé, otro monte mítico, sagrado, o el monte de Moisés, el Jebel Musa, en el Sinaí, o Montserrat, en España, o Covadonga, en la Cantábrica, o la Santa, en Totana, o la Virgen del Oro, en la Sierra del Oro, o la ermita del Buen Suceso, de aquí, de ustedes. ¿Dónde está? Fíjense el sentido místico que tienen las montañas también. Por tanto, son los paisajes más sorprendentes, más sorprendentes. Son los paisajes, uno de los paisajes más bellos, pero también de los más delicados. Porque, como veremos, son capaces de sufrir las agresiones que el ser humano les puede afligir y, por tanto, degradar. Bueno, pues hacemos un rápido un vistazo rápido sobre las principales montañas de nuestra región. Aquí tienen la cumbre, el techo de la región de Murcia, que es Revolcadores. Es un magnífico ecosistema de altitud, rebasa ligeramente los 2000 metros de altitud. Desde luego, desde la cumbre pues se puede contemplar unos paisajes infinitos, ¿no? Se respira el aire fresco, es un lugar donde uno se siente muy a gusto. Son paisajes cársticos, lamentablemente no se lo puedo explicar, pero en fin, esto tiene unas características y un interés y una belleza extraordinaria en esta vegetación almohadillada, con estos pinos silvestres, etc. Uno de los ecosistemas, de los paisajes más bellos, más interesantes de nuestra región. La Sierra de Villafuerte y los Álamos. Son paisajes, fíjense, todas estas alineaciones montañosas, son paisajes de volúmenes, son paisajes donde se puede escuchar las voces del viento, son paisajes de muchísima calidad. Fíjense, por ejemplo, la Sierra del Frontón, que está, y este es el valle del río Alárave, es un paisaje donde, ¿verdad?, se puede escuchar el canto de los arroyos y de los manantiales que vierten al río Alárave. Es un paisaje de una calidad, de un paisaje, de una belleza, como he puesto ahí, es belleza en estado puro. Y esto está en nuestra región, en Moratalla, ¿no? Bueno, la Sierra del Cache es una estructura geológica imponente, magnífico, y tiene, pues eso, un interés desde sus cumbres, desde la Calama, pues se puede observar toda una serie de entramados de todas esas sierras nororientales de la región de Murcia, y por ello, bueno, y los grandes campos de cereales, bueno, es un lugar de interés comunitario, los LIC, lugares de interés comunitario, ¿no? Como también lo que hemos visto, las sierras anteriores, la de Villafuerte y el Frontón. Miren, la Sierra del Carche presenta una característica fenomenal, de un interés enorme, y es que en el extremo occidental aparece esta estructura domática, este domo, que es un diapiro. Es formidable. Miren, un diapiro no es nada más que una acumulación de sales, de cloruro sódico, ¿no? De tal forma que se ha proyectado hacia arriba y ha roto todas las capas de la superficie terrestre que la recubrían. Es decir, por eso se habla de un Trías, en la época geológica donde se formó, del Trías perforante, es decir, ha perforado toda la cobertura y se ha desparramado, originando esta estructura extraordinaria. Que esto es una montaña de sal. Y por eso, fíjense, aquí tenemos una de las salinas continentales más importantes de toda España. Se llama el Salero de la Rosa. Es decir, ahí se obtiene sal, como en fin, la que utilizamos en la cocina, porque tiene las mismas características que la sal marina, ¿no? Bueno, pues es un paisaje de un interés, como ven, extraordinario, ¿no? Sierra Espuña. Bueno, Sierra Espuña es un espectáculo. Sierra Espuña es un espectáculo geológico, forestal, cultural, etcétera, etcétera. Es una montaña que, quizá la montaña con más identidad, la más conocida también por todos los ciudadanos, ¿no? Y tiene un interés extraordinario porque se llevaron a finales del siglo XIX y principios del XX una de las primeras tareas en España de repoblación forestal. Es decir, llevada a cabo por don Ricardo Codornín, de tal forma que fue un modelo.
llamar bien hecha, un modelo de restauración de la cubierta vegetal que sirvió de ejemplo para aplicarlo en otros sitios de España e incluso del resto de Europa. Sierra Cuña es extraordinario. Tiene una biodiversidad, más de 1000 especies vegetales, fíjense, más de 1000 especies vegetales diferentes se encuentran en esta montaña extraordinaria en el centro de la región de Murcia, ¿no? Bueno, aquí tienen los célebres morrones, el morrón de Espuña, roza casi los 1600 metros, el morrón de Alhama, este valle extraordinario que es el valle de Leiva, que es un valle bellísimo, ¿no? Aparte, Sierra Cuña contiene toda una serie de campos de pozos de nieve del siglo XVI, del XVII y del XVIII, que son indicadores magníficos de cómo ha ido cambiando el clima desde hace varios siglos, desde el siglo XVI hasta los momentos actuales. No dejen de visitar la sierra, en fin, con ese espíritu de curiosidad que les decía hace un momento. Bueno, prueba de ese éxito de las repoblaciones forestales que tuvo don Ricardo Gornió es esta impresionante masa forestal que pueden conservar. Y esto me tiene imágenes, bueno, esto es el Pirineo, pues no, mire, es nuestra tierra, es la belleza y el interés que tienen pues estos paisajes que estamos contemplando. Bueno, la sierra de la sierra, esta es muy poco conocida, la Sierra de la Pila, es una sierra de un alto valor ambiental, esto también es un lugar de interés comunitario. Hay un contraste muy grande entre la Solana, es decir, la parte que mira al sur, que es esta, y la Umbría, que es un bosque impresionante, también con pozos de nieve, nevera, etc. Otra es la Sierra de Ricote. Fíjense también el contraste, la belleza que existe entre el contraste entre la enérgica mole topográfica, orográfica que tiene la sierra, aquí con la cumbre de los Almeces, y el campo, el altiplano este de Margoso, de Barranco, del campo de Ricote. O la Sierra del Oro, muy conocida por ustedes, que alberga un interés medioambiental y paisajístico extraordinario, ¿no? Muy importante. Un lamento no poder entretener, decirle todas las características ambientales que pueden reconocerse y disfrutarse. Bueno, pero fíjense, es una imagen de la sierra, donde pueden ver una vista magnífica de todo lo que es la cuenca esta, entre la sierra de la cabeza del asno, en fin, este gran geosinclinar, que alberga pues, el acuífero más importante de la región, un paisaje de calidad, el que se puede observar desde la Sierra del Oro, y hay un relieve que destaca, que tiene una importancia extraordinaria, que es el Almorchón. Es un relieve que se levanta, como pueden ver, lo conoce muy bien, poderoso, es un relieve fascinante. Es tan importante este relieve que a finales del siglo XIX, se organizó una expedición de los mejores geólogos y geomorfólogos de Europa para ver, precisamente, estudiar esta unidad de relieve extraordinaria. Se le llamó la misión d'Andalusí. Los franceses y alemanes se creían que esto era Andalucía, le llamaron así. Y tuvo como objetivo estudiar este clipe, que bueno, es una forma de relieve de los tiempos jurásicos, de los dinosaurios, que dio lugar pues, a un relieve, repito, de un interés no solo geológico, sino también tiene interés por la fauna, por la flora que alberga. Desde luego, yo creo que es la montaña que ofrece el perfil más bonito, el perfil oriental, el perfil que ofrece el Almorchón, no lo ofrece ninguna otra montaña de nuestra geografía, de nuestra región. Bueno, y fíjense, son imágenes de la Sierra del Oro, que no sé si conocerán, pero fíjense estos puntales, como el puntal del cuchillo, ¿no? Proyectados hacia el cielo, son imágenes de una belleza extraordinaria, ¿no? Y son una belleza que conmueve, que llega a emocionar, ¿no? Bueno, la Sierra de Carrascoy, también la sierra de gran interés ambiental, y esta es una sierra también muy poco conocida, la Sierra de la Almenara. Es la sierra más meridional de todo el territorio, es un paisaje sobrio, es un paisaje austero, es un paisaje donde la vegetación solo recibe la humedad del Mediterráneo, del mar Mediterráneo lo tiene muy cerca, pero tiene un gran interés esta sierra que se encuentra pues, al sur del municipio de Lorca, como saben bien. Bueno, ¿qué riesgo de deterioro, de degradación tienen las montañas y los montes de nuestra región? Miren, pues los incendios. Basta recordar el gran incendio de Moratalla del 94, que afectó a unas 25.000 hectáreas, uno de los mayores incendios forestales de toda la península ibérica. Más reciente, pues también
otro incendio que ocurrió hace unos años, el de Calasparra, y todavía mucho más reciente, pues el de Salmerón, hace muy poquito, menos de un año, pues también en este sector forestal del norte de la región, pues se produjo otro incendio. Por tanto, un riesgo. Si estos incendios, en parte, algunas veces son provocados, otros son accidentales, por tormentas, pero es uno de los grandes riesgos que sufre la montaña para su degradación. Otra es la extracción de las aguas abusivas, es decir, cuando se explota abusivamente los acuíferos, pues es otro de los riesgos que tienen para degradarse estos ecosistemas, ¿no? Otro es las roturaciones, sobre todo aquellas roturaciones no autorizadas. Miren, esto corresponde muy cerca a la Sierra del Gigante, que está en el oeste del término de Lorca, muy cerca del pantano de Valtinferno. Esto era una masa forestal muy importante. Fíjense qué roturación, qué barbaridad, qué barbaridad. Fíjense meter un bulldozer de muchísimos caballos, pues fíjense si esta ladera removida, que estaba vegetada, ¿cuál va a ser la respuesta de esta ladera si se produjese una lluvia de mediana intensidad? Pues naturalmente que todo este suelo sigue hacia abajo. Y cuando el suelo muere, cuando el suelo es erosionado, ¿qué es lo que nacen? Las piedras. Y sobre las piedras no se cultiva. Bueno, ahí tienen, aquí la Sierra de Ascoy. Ha perdido el suelo. Está el material parental, la roca, las calizas, las dolomías, están en superficie. Y claro, sobre un relieve que no tiene suelo agrícola y suelo forestal, es imposible la vegetación. En alguna covacha, en algún lugar muy limitado puede existir algún pino, alguna retama o alguna albaída, ¿no? Pero fíjense que todos los riesgos que tienen las montañas de nuestra región es estas roturaciones forestales, ¿no? O a veces también, cuando no hay recursos para establecer pues, toda una serie de obras de restauración hidrológica que pueda minimizar las avenidas, o a veces pues también no hay dinero para hacer limpieza del monte que facilita los incendios, o también a veces pues no hay dinero suficiente como para hacer determinadas acciones en el monte que puedan evitar algunas enfermedades, como por ejemplo las profesionales, se está fumigando. Estos son riesgos que tiene la región. Otras veces la actividad minera, es una actividad muy importante, la región, muy importante, pero tienen la obligación de hacer una restauración. Bueno, pues prácticamente no se ha hecho ninguna restauración. Desde la Sierra de Cartagena, la Sierra de la Unión y de Cartagena, donde Peñarroya aprovechó toda la riqueza, tenía obligación de restaurar un poco el paisaje y no se invirtió absolutamente ni un duro, porque todavía era la época donde todavía no tenía el euro. Bueno, pues fíjate, aquí ven esa actividad, repito que es importante, pero tienen la obligación, por mandato además de las leyes comunitarias, de restaurar y no se hace, ¿no? Bueno, y también, ¿por qué no? Tengo experiencia de haber visto mucho en ciertos paisajes naturales, pues ver esta actividad de los quads, el trial, por ecosistemas, por paisajes, donde hay una vegetación y un suelo muy importante, y sin embargo, pues se machaca, ¿no? Es una especie de caballo de Atila, ¿no? Es decir, y cuando no se utilizan las pistas adecuadas para este tipo de actividad deportiva, ¿no? En definitiva, y acabo con las montañas cada vez tienen más interés. Sobre todo tienen mucho más interés porque podemos calificarlas que son el refugio de un mundo urbanizado. Tengan en cuenta que la población rural está desapareciendo. Es decir, ahora las 3/4 partes de la población española vive en ciudades y desconoce este mundo rural, este mundo natural. Y es un mundo lleno de presiones, el mundo de las ciudades, y desde luego es importante cuidar, conservar la diversidad, la belleza que tienen estos paisajes que acabamos de ver. Bueno, esto es el Carche, es la cima del Carche. Pasamos a los altiplanos. Otras unidades de paisaje muy interesantes, los altiplanos. Los altiplanos son superficies que están enmarcadas por montañas o por las alineaciones montañosas, ¿no? Entre sierras, pero contienen unos interés enormes. Tiene un interés natural, tiene interés cultural, tiene unos valores escénicos extraordinarios, de tal forma que son paisajes también muy poco conocidos, pero de un alto valor ambiental, ¿no? Bueno, tierra de secano, de viñedo, desde luego en invierno, como es esta imagen, la transparencia de sus cielos y de luego los colores
pues de luego crea un paisaje único, un paisaje mágico para el visitante, ¿no? Siempre y cuando que estos paisajes se visiten con el corazón a la escucha, con los ojos abiertos. Es decir, son, como he puesto ahí, paisajes para ser contemplados con los ojos y también con el corazón, para poderlos disfrutar, ¿no? El campo de San Juan de Béjar, bueno, pues adentrarnos en estos paisajes es una experiencia sorprendente que yo les invito, ¿no? que salgan y disfruten de esta belleza que la naturaleza, que los paisajes, que los ecosistemas de nuestra región. Fíjense en estos paisajes, qué sencillos son, pero son paisajes donde hay armonía y belleza con un mínimo de elementos, es decir, con 4 cosas es posible crear escenarios como los que están viendo, ¿no? En estos paisajes pueden verse los bosquetes de Sabina, pueden verse pues, estos campos extraordinarios en primavera de lavanda, ¿no? O puede incluso disfrutarse, ¿no? de la nieve invernal que con frecuencia pues, aparece en estos salones. Bueno, rápidamente, el altiplano por excelencia es el altiplano de Jumilla-Yecla, es un altiplano donde puede divisarse pues, todo el entramado de sierras del noroeste de la región, y tiene pues eso, una calidad visual extraordinaria, pues esta es la Sierra del Buey, la que pueden ver, sobre todo, todos esos altiplanos, es una tierra de cereales, una tierra de secano, pero no exenta de interés y de belleza, ¿no? Otro es el campo de Caravaca. El campo de Caravaca también, otro campo poco conocido, un paisaje rural abierto, es un paisaje sobrio, es un paisaje sin fronteras, son tierras calmas de cereales, es un paisaje donde los amaneceres son casi místicos, ¿no? Y desde luego los atardeceres son enigmáticos, ¿no? Y todas estas cosas son sensaciones, algunos estarán pensando, ¿y esto es posible sentirlo, apreciarlo? Claro que sí, solo basta salir y poder comprobar pues, el interés que estos paisajes que estamos ofreciendo. El campo del Cajitán, que ustedes conocerán también, es un paisaje de enorme interés. Miren, he cogido solo una frase de un poeta, que ya murió hace unos años, valenciano, y además que era de Cieza, don Antonio de Hoyo, que decía, del campo de Cajitán, tierra impresionante, su soledad impone, etc. Las tormentas aquí son un espectáculo de asombro y belleza. Y es verdad, qué campo extraordinario, bueno, y como pueden ver, el Almorchón al fondo, ¿no? Bueno, el campo de Cartagena, del Mar Menor, le llamaron Plinio, los romanos, Plinio y Estrabón, le llamaron el Campus Spartanius, por la cantidad de esparto que había, y desde luego es un paisaje de naturaleza, de cultura y de cultivo, ¿no? Que está registrando una gran transformación en los últimos años por la puesta de regadío, los invernaderos. Pero es un paisaje muy interesante. Sobre todo, la gran transformación que este paisaje del Mar Menor, campo de Cartagena, sobre todo el mayor impacto es el de la versión urbanística y el de las urbanizaciones. No es Venecia. No es Venecia, es la urbanización Polaris que estaba en Balsica, ¿no? Bueno, me podría haber puesto otras, ¿no? Pero el campo de Cartagena, pero es la mayor transformación de ese paisaje milenario que era el campo de Cartagena, paisaje rural de calidad, incluso ahora con los nuevos regadíos, los invernaderos, pero yo creo, en mi opinión, que esta versión turística y urbanística es el mayor riesgo. Y por otra parte, cuál ha sido en fin, el resultado de estas urbanizaciones de las cuales ahora se habla y las tienes aquí. ¿Qué acciones humanas son las responsables del deterioro que sufren estos altiplanos, estos campos, de los que he puesto solamente un muestrario? Pues miren, esto era un magnífico olivar y pinar, que iba a hacerse aquí una urbanización, se suprimió todo, se arrambló toda la cobertura vegetal, se plantaron las palmeras, pero esta urbanización se vino al traste por aquella época no tan lejana de la burbuja inmobiliaria, y se están activando toda una serie de procesos de erosión terribles, ¿no? Esto es un paisaje desertificado. ¿Y esta desertificación ha sido por la naturaleza? No, ha sido provocada, ha sido activada, ha sido hecha por el ser humano. Corresponde a Trampolín Hills. Bueno, otro riesgo que corren estos paisajes de los altiplanos es el abandono rural. Es decir, toda una cultura ancestral que han tenido nuestros campos, una cultura que ha sido esculpida, labrada a lo largo de cientos de años, de miles de años, pues está desapareciendo. Y de luego con este abandono que empezó en los años 60, como saben muy bien, en los años 60-70 hay una auténtica estampida de la población rural hacia el campo, por la depreciación, la poca valoración que tenía el trabajo agrícola y
que sigue teniendo, en fin, muy poca consideración, y todo esto ha llevado, pues eso, al abandono de, pues eso, de ese poblamiento rural, ha llevado al abandono, por ejemplo, de las terrazas de ladera, esta práctica tan interesante desde el punto de vista de evitar la erosión, de favorecer la infiltración del agua en los suelos, de favorecer los acuíferos, etcétera, etcétera, como son los muros de piedra seca. Bueno, pues el abandono del campo ha supuesto también el abandono de las buenas prácticas de conservación de los ecosistemas. Y la destrucción pues está activando los procesos erosivos muy importantes en la región. O fíjense algunas urbanizaciones, ¿no? Esta es una urbanización que tiene 850 viviendas. Oyen bien, 850 viviendas. Bueno, pues todo el desastre y la especulación que ha habido con la burbuja inmobiliaria, estas 850 viviendas que arrasaron un paisaje rural que tenía bastante calidad, esto es lo que tiene. Es un paisaje desolado. Esto se encuentra, lo ven, pongo ahí la lamparilla a la entrada de Fortuna. Bueno, es un paisaje fantasmagórico, abandonado. 800, casi 1000 viviendas que, en fin, están siendo invadidas, se ha erosionado, si ven las barranqueras que se están formando, etcétera, etcétera. O bueno, o de Trampoline Hills, ¿no? Bueno, pues aquí tiene el macro vídeo abandonado, en fin, algo como si hubiese ocurrido un paisaje en fin, tras un bombardeo, ¿no? Muchas veces lo que ofrece esto. Bueno, otra amenaza que presenta estos campos, esos altiplanos y también la montaña, es lo que se le conoce con el nombre de fracturación hidráulica, o si lo prefieren el término inglés del fracking, ¿no? Bueno, esta actividad muy polémica, con debates encendidos en pro y en contra, pero de todos los informes que hay, son mucho más los aspectos negativos y lo que puede inducir que los positivos. En primer lugar, sobre todo para las regiones secas, ¿sabe lo que supone? Que esta actividad exige unos volúmenes de agua extraordinarios. Extraordinarios. Claro, en una región seca como es la región de Murcia, pues sería un contrasentido, hay poca agua y la agua que hay, dedicarla a esta explotación de fracturación de las pizarras del subsuelo. Pero que además esta actividad lleva consigo, pues, una contaminación posible de los acuíferos, lleva también consigo una posible contaminación del aire por la contaminación de los productos químicos que se utilizan, etcétera, 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 también por los vertidos, es decir, que es una, bueno, de tal forma es que la Unión Europea dice, ojo, la directiva de la Unión Europea, ojo con el fracking, que es una actividad, bueno, en muchos sitios ha sido prohibida, pero en fin, aquí como saben, se han dado 3 concesiones, sobre todo en la mitad norte de la provincia, donde hay 3 concesiones, y desde luego si no hay suficiente presión social reivindicando los riesgos que se corren con esta actividad, incluso hay algunos trabajos hechos sobre la relación que hay entre el fracking y la actividad de los terremotos, es decir, que tiene muchísimas connotaciones esta peligrosa actividad que se pretende, en fin, en este afán de esta sociedad devoradora de energía, de petróleo y de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay toda una plataforma, se ha constituido para tratar de conseguir que la cuenca del Segura, es decir, la región de Murcia, pues esté libre de esta peligrosa actividad humana. Bueno, ríos y valles, voy a ir más rápido. Miren, los ríos son cintas transportadoras de vida. Los ríos son caminos, son autopistas de vida, de cultura, de biodiversidad. Son áreas, desde luego, extraordinarias. Fíjense que todas las culturas del mundo han surgido junto a los ríos. Es decir, los ríos son los que han fijado la población y toda la cultura de todo el mundo y, por supuesto, de esta región ha nacido junto a los ríos. Es decir, podemos decir que toda la historia humana de nuestra región es inseparable de nuestros ríos. Principalmente, pues el Segura. Ahí tiene el río Segura entre Calasparra y los Almadenes. Es un río mediterráneo, pero es un río lleno de vida, lleno con una variedad, con una diversidad, tanto en flora como en fauna, extraordinaria. Es, en definitiva, fíjese, un paisaje fluvial de muchísima calidad. Rápidamente pasamos, la Junta de los Ríos. No sé si la conocen, pero es un paisaje extraordinario. Este es el río Mundo, y este es el río Segura. Incluso el tono de sus aguas aquí se funde en un abrazo extraordinario. Uno experimenta emoción, ¿no?, cuando visita este lugar tan extraordinario, en fin, que da lugar, pues eso, a choperas, olmedas y estos arrozales.
Es un paisaje poco conocido, pero de una extraordinaria calidad. Bueno, los bosques galería, o los bosques galería, estos bosques forestales a la orilla de los ríos, pues tienen una importancia enorme, no solo desde el punto de vista estético, sino también para la biodiversidad, es decir, la flora y la fauna. Desafortunadamente queda muy poco en la región de Murcia, solo el bosque de Cañaverosa y algún otro sector, en los baños de Achena, un poquito en la ribera, en Molina de Segura y poco más, ¿no? Pero este bosque que era otro pulmón de la región, pues ha desaparecido por las obras de encaurzamiento o sencillamente de deforestación. Bueno, los arrozales de Calasparra, fíjense qué belleza, qué policromía tiene esta belleza, tiene estos paisajes. Es un paisaje de agua, es un paisaje de aceite, es un paisaje de arrozales, es un paisaje bello, es un paisaje de gran interés. O el Valle de Ricote, que le decía al valle en el que estamos, es un valle que está cargado de historia, pero no solo de historia humana, sino también de historia geológica. Aquí en estos valles, en este Valle de Ricote, pues hay, fíjese, yo lo califico que hay armonía entre la naturaleza y desde luego la cultura tradicional. El río Segura, entre Cieza y Archena, pues eso, atraviesa un paisaje de un interés geológico, geomorfológico, arqueológico, etcétera, etcétera, pues muy importante, ¿no? Incluso se ha creado un paisaje que se quiere un poco artificial, pero que enmarcado en estas montañas va a dar lugar a un humedal, como es el embalse de Ojot, que tiene, pues es una abundante vegetación hidrófila y también alberga pues una avifauna pues bastante importante, ¿no? Bueno, ¿qué riesgo tienen estos valles? Pues miren una vez más esa presión urbanística, ¿no? Y es que el riesgo que tienen estos paisajes de estas vegas, de estos valles, es que pueden haber algunas urbanizaciones que están devorando pues milenarias tierras de regadío, ¿no? Como puede ocurrir en este ejemplo de Villanueva, que les pongo, ahí tienen el monte. Vale. Bueno, y finalmente llegamos a la Huerta de Murcia, es la Arcadia perdida, así lo llamó uno de los poetas más importantes, vive afortunadamente, que es Francisco Sánchez Bautista. Pero bueno, esta Arcadia perdida, sin embargo, que es el producto de una intervención humana sostenida en el tiempo, sin embargo ha dado un paisaje humanizado de bastante calidad que se puede contemplar desde la cresta del Gallo, ¿no? Las huertas y las vegas segureñas, como he puesto ahí, pues son una extraordinaria combinación de naturaleza y actividad humana que han sido sostenidas en el tiempo, ¿no? Y dan paisajes bellísimos como los que pueden ver, ¿no? Bueno, además del río Segura, estas vegas que hemos visto, damos un rapidísimo repaso a algunos ríos que también quizá ustedes no conozcan. Aquí tienen que, como les he dicho hace un momento, los ríos son los sistemas que han configurado los paisajes. Es verdad. Son esas cintas transportadoras, esos pasillos ecológicos, esas autopistas de cultura y de vida que son los ríos, ¿no? Bueno, pues aquí tienen el río Alárabe, fíjense qué río, qué belleza, qué escenario natural de calidad. Es verdad, de nuevo unos paisajes de calidad, como es este río moratallero, o moratayense, como quieran llamar, que es el río Alárabe. Es decir, fíjense que es un ecosistema de agua limpia, de agua oxigenada, de agua con una rica biodiversidad de peces, de nutrias, etc. Bueno, este es otro paisaje, es el río Moratalla, fíjense qué encajamiento. Esto es el cañón del Colorado, pues no, sí, es un cañón extraordinario, bellísimo, ¿no? Como es el del río Moratalla, en un paisaje que les recomiendo que lo vean, que es el del Volvo Negro, ¿no? Otro es el río Argos. Es un río interesante de Caravaca, que está casi siempre seco, pero en fin, en la época de lluvia puede llevar caudales muy abundantes, incluso ha producido riadas. Pero es muy interesante este río, también les recomiendo que lo vean, porque está jalonado por toda una serie de molinos hidráulicos. Claro, si vemos que hay molinos hidráulicos que han funcionado hasta finales, a principios del siglo XX, quiere decir que hay agua, que habían caudales importantes. Si habían caudales importantes, quiere decir que los acuíferos no estaban explotados, quiere decir que llovía más. Es decir, que el río Argos es un magnífico indicador del cambio climático que la región nuestra ha registrado en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, este es el cañón del Quipas, se conoce el cañón similar, es perpendicular al cañón de los Almadenes, que lo conocen muy bien, pero este cañón, aquí entre la Sierra de Palera a la derecha y la Sierra del Molino a la izquierda, pues es también muy interesante, ¿no? Muy similar al de los Almadenes. Y este también, el río Mula, las aguas bicarbonatadas del agua
el río Mula ha ido precipitando esos bicarbonatos y formando unos travertinos, que es una roca muy interesante, ¿no?, de precipitación de esos bicarbonatos de las aguas, y han labrado pues un paisaje de cascada, un paisaje amable, como es el paisaje llamado del Salto de Lucero, que está en Burgos, ¿no? Es un paisaje también de calidad, como pueden ver, ¿no? O este paisaje del río Chícamo, también un río muy poco conocido, es más conocido quizás el nacimiento, ¿no?, sobre todo porque hay unos planes de recuperación de un pez pequeñito, pero es único en toda la península ibérica, se llama el fartete, ¿no? Pero sin embargo hay un estrechamiento que es este, el Cajer se llama, que es extraordinario. Tiene un interés y una belleza el estrecho del Cajer desde un punto de vista ecológico, por su flora, por su fauna, etcétera, etcétera. También les recomiendo que lo vean. Bueno, y los ojos del Luchena, que es la cabecera del río Guadalquivir. Fíjense qué manantial, cómo brota. Es uno de los manantiales más generosos, aparte de la fuente del Marqués y algún otro, de las Tosquillas de la región, sin duda es el de Luchena, que nace en un paisaje impresionante, el estrecho del infierno. Es un estrechamiento donde también aguas arriba se ubica la presa del embalse para el infierno. Paisaje extraordinario. Bien, ¿qué valores tiene y qué agresiones reciben estos ríos? Pues bien, le he puesto ahí que hay que conocer. Hay que conocer, porque los valles, las vegas, las huertas, pues son eso, un sistema interactivo, complejo, muy interrelacionado. ¿Entre qué? Pues entre roca, entre suelo, entre agua, entre aire y actividad humana. Y es importante identificarlos, conocerlos, para poder predecir el futuro. Una agresión, la contaminación. ¿Miren? La contaminación por el vertido. Fíjense, el vertido de basura, por no decir otra palabra más fuerte, que se vierte al río. Afortunadamente esto se ha minimizado muchísimo, ¿no? Que a veces pues, las consecuencias que tiene es la mortandad de miles de peces, como pueden ver aquí de renacuajo, ¿no? Bueno, es uno de los... ¿verdad? Hay poca cultura en nuestra sociedad de respetar los cauces, ¿no? Los cauces, las acequias han sido tradicionalmente y siguen siendo desgraciadamente basureros, ahí se echa todo, ¿no? Bueno, miren, aquí aquí tienen la sardina, fíjense, a veces el río Segura, y esto que ha mejorado muchísimo, la calidad del agua del Segura, por esos planes de depuración, pero de vez en cuando hay algún episodio en los que pueden verse imágenes como las que veremos aquí. Fíjense, los vertidos con esto es una acequia. Pero fíjense que la costumbre que existe de tirarlo todo a la acequia. Pues fíjense la cantidad de residuos de todo tipo, de plástico, incluso de detergentes, de productos químicos peligrosos, y bueno, y todo esto en definitiva va a parar a los ríos. Y si no, pues fíjense, este es el río Segura, llegando allí muy cerca del malecón, llegando a la ciudad, fíjense la cantidad de basureros, ¿no? Bueno, y esto no son imágenes del pasado, estos son imágenes de ahora, de ahora mismo, de días atrás, ¿no? Bueno, estos son riesgos que registran, o los vertederos y basureros incontrolados que tenemos en nuestras huertas, en nuestras vegas, que degradan tremendamente por los paisajes, ¿no? Bueno, estos son, y fíjense que son agresiones siempre inducidas por el ser humano, ¿no? Bueno, otra cosa es la introducción de especies exóticas, otra costumbre, ¿no? Hay galápagos, hay tortugas que se han traído de fuera, incluso el cangrejo americano. Bueno, aquí viene lo conocerán muy bien, es el borbotón. Es el borbotón, y aquí tenemos dos furtivos. Cuando yo he estado por aquí, he ido muchas veces, pero habían dos furtivos aquí pues, pescando ahí, bueno, que se pusieron ahí de espalda, pero se está introduciendo especies que pueden ser peligrosas para y acabar con la fauna autóctona en nuestros ríos, incluso con algunos tipos de vegetación. No sé si saben que la uña de gato, que era espinillo, es de origen australiano, y se ha introducido y claro, son especies que no invasoras, que compiten con la vegetación autóctona que la puede hacer desarrollar. Bueno, estos son algunos de los riesgos que se atraviesan. Bueno, la sobreexplotación de acuíferos y bueno, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Identificar, proteger estos valiosos patrimonio natural y cultural. Desde luego es una obligación. Es una obligación sobre todo para los gestores públicos, es decir, para los gobernantes y también para el resto de la población. Bueno, finalmente, la costa. Y acabamos en este viaje, hemos empezado en la montaña y acabamos en la costa. Bueno, en la costa o el litoral no son cosas exactamente lo mismo,
La costa es una zona de influencia del mar, que puede llegar hasta varios kilómetros tierra adentro, mientras que el litoral es una franja estrecha, de una interrelación entre la tierra, el mar y la atmósfera, ¿no? El litoral es una franja mucho más estrecha, la costa puede ser bastante más amplia, ¿no? Pero en fin, aquí para efectos de divulgación lo identificamos como si fuese una cosa igual que la otra, ¿no? Bueno, es un ambiente singular, es una transición entre el medio marino y el medio terrestre, es un espacio privilegiado, apetecido, y tan apetecido por la artificialización que se está haciendo en tramos muy importantes. Bueno, esto es un paisaje bellísimo, que pueden contemplar desde lo alto del Monte de las Cenizas, que está entre Cartagena y La Unión. Es un paisaje bellísimo, les recomiendo que vean. Además hay una batería de cañones de cosas ahí que les va a sorprender, ¿no? Pues bueno, pues tiene una calidad excepcional. Bueno, hay paisajes extraordinarios que tienen mucho interés y en muchos casos excepcional, como puede ser este espléndido sistema de dunas y playas que es Calblanque, o puede haber lugares de ensueño, es verdad, lugares de ensueño, lugares que despiertan la imaginación, que despiertan la atracción de nuestro litoral, como es el valle, el sector litoral de la playa del Portús y la Morena, que lo tiene aquí, de Cala Salitrona, son paisajes bellísimos de nuestra vida. Sin embargo, fíjense el tratamiento de la acción humana, lo que ha hecho con ellos. En muchos sitios se ha suprimido el pasillo marítimo terrestre, es decir, la servidumbre de paso, que es un bien público, de hecho que el paisaje es un bien público. Y también todos los litorales de las ramblas, de los ríos, de los mares, de los océanos, de los lagos, es un bien público, es decir, no se puede privatizar. Bueno, pues fíjense, en el caso hay bastante, pero he puesto un par de ejemplos. Fíjense aquí donde está el mojón que delimita el espacio marítimo terrestre, es decir, el espacio público. No existe, no existe. Fíjense, se ha invadido, se ha invadido lo que es público, se ha privatizado, es decir, nos han robado espacio público. Y si no, pues miren esto, ¿dónde está el espacio público? Fíjense, la ley de costas decía 100 metros, ni 100 milímetros, ni 100 milímetros de espacio público hay. Bueno, pues es uno de los riesgos que tiene, aparte que se han artificializado muchos tramos de nuestro litoral. Bueno, yo voy a decir de Portmán, desde el año 57 hasta el año 1990, unos 65 millones de toneladas de estériles, muy buena parte tóxicos, sobre todo por los arseniatos que se utilizaban en la depuración de un lavadero, el lavadero Roberto, pues se vertió y se colmató. Esta es la bahía primitiva, y fíjense, totalmente colmatada por este chorro de materiales que se iba dejando, a razón de muchos miles de toneladas diarias. El comandante Cousteau, Jacques Cousteau, en su famoso barco del Calipso, visitó Portmán y lo calificó como la mayor agresión de todo el Mediterráneo occidental. Es decir, en todo el Mediterráneo, de Italia para acá, no hay ninguna agresión tan fuerte como la que se ha registrado precisamente en uno de los paisajes más bellos de nuestro litoral. Fíjense que es Portmán. Aquí tienen la imagen, totalmente aterrada. Hay muchos planes, han habido muchos planes de restauración, han habido muchos planes, todos han fracasado. El año 2011 ya iba en serio, que iba a rescatarse, pero en fin, se suprimió. Ahora mismo hay una propuesta de una empresa alemana, ARIA se llama, que quiere explotar los minerales que están contenidos en estos sedimentos. En estos sedimentos, claro, el procedimiento en el año 57 no existía la tecnología que hoy existe, y entonces son sedimentos que tienen pues, una proporción de plomo y de hierro, y ahora en la bolsa de los metales estos minerales están subiendo en precio, y total, que piensan que es rentable volver a explotar esto. Pero el problema es dónde se van a echar estos sedimentos. Unos sedimentos echarlos al mar, con lo cual la contaminación, fíjense que todos estos sedimentos tienen gran cantidad de cianuros, y el cianuro es un veneno, por eso es más importante. Es decir, existe una gran incertidumbre de lo que puede ser Portmán, pero sin duda es, repito, y sigue siendo una de las mayores agresiones que nuestros paisajes y que todo el Mediterráneo occidental ha registrado, ¿no? Bueno, pero afortunadamente todavía existen algunos paisajes de una calidad extraordinaria. La Marina de Cope. La Marina de Cope, como saben, pertenece parte al término de Lorca y parte al de Águila. Es una franja litoral extraordinaria. Quizá es una de las franjas litorales mejor conservadas por su valor de todo el Mediterráneo. Bueno, pues esta costa tan bella, este es el Cabo Cope,
es una zona que pretende ser urbanizada, con unas 5.000 viviendas, campos de golf, hacer una marina, es decir, hacer canales de meter el mar hacia adentro, es decir, urbanizar uno de los espacios más apreciados, no solo de nuestra región, sino también de todo el Mediterráneo español, e incluso de todo el Mediterráneo occidental. Afortunadamente hay unos espacios que tienen ciertas figuras de protección, como el Cablanque, que conservan, esperemos que se lo conserven durante mucho tiempo, pues estas características originales que todavía conservan. O la bahía del Gorguer, otra de las bahías más bellas que tiene nuestro litoral, de las pocas que tiene. Bueno, como gran bahía es la única que queda, porque por más está totalmente cerrada, pero como ustedes saben también por los medios de comunicación, en esta bahía, bellísima, en este escenario natural de extraordinaria calidad, pues se quiere hacer un macropuerto de contenedores, con lo cual también la única bahía pública, para el gozo de los ciudadanos y en definitiva para poder disfrutar de la belleza que la naturaleza nos ha dotado, pues puede desaparecer en caso de que se lleve a cabo este macroproyecto, ¿no? Bueno, existen otros lugares bellísimos como el Casablanca, les podría poner muchísimas imágenes de todavía las que quedan, pero que tienen un riesgo por esta presión urbanística que siente que se agita en nuestra región. Paisajes, pues no hay, que deben ser preservados por esa ocupación masiva. ¿Y cómo? Pues hay que divulgar. Hay que divulgar los valores naturales y culturales que nuestros paisajes tienen, es verdad. No se puede conservar aquello que se desconoce, ¿no? Es muy importante conocer para poder establecer demandas y políticas que puedan hacer real esa idea del desarrollo sostenible. Y mucho más cuando se cierne sobre todo el mundo, pero especialmente en una región bastante frágil por la situación entre el mundo africano y el mundo europeo, que es la región del sureste de España, que puede tener un fenómeno meteorológico de una consecuencia enorme, el cambio climático. Es decir, pues si no se conserva y no se establece toda una serie de normas de conservación en estos espacios, las consecuencias que el cambio climático, que estamos experimentando ya sus primeras manifestaciones, negativas por supuesto, puede ser la desaparición de estos espacios litorales que tanta belleza y interés albergan, ¿no? Bueno, pongo ahí que la importancia que tiene conservar estos espacios, ¿no? Estos estados de valor. Bueno, en conclusión, y es que en esta esquina peninsular, en este, como diría un huertano, en este cornijal de la península ibérica, que es nuestra región, pues hay toda una serie de paisajes de una extraordinaria variedad y calidad que merece ser conservado. Es decir, que en muchos casos esas imágenes de televisión que nos asombran cuando vemos estos documentales, pues también que sepan que tenemos en nuestra región paisajes espectaculares, paisajes sobresalientes que merecen ser conservados, ¿no? En este paisaje que corresponde a Benizar, en la de arriba, ¿no? La fuente de arriba. Nuestros paisajes tienen identidad, nuestros paisajes tienen historia, nuestros paisajes tienen belleza, nuestros paisajes tienen valores, y en ellos se puede ver esa capacidad creativa que tiene la naturaleza y sobre todo las acciones humanas respetuosas que han sido capaces de integrarse perfectamente en el paisaje, como fíjense este pueblo de Benizar, es un paisaje perfectamente integrado en el paisaje. Son, en definitiva, los paisajes de Murcia, son unos paisajes que pueden aunar naturaleza y cultura, ¿no? Y de ahí la necesidad de conservarlos. Son los rostros de nuestros paisajes, son los rostros de nuestros pueblos, son los rostros de nuestros paisajes, son los rostros de nuestra región. Bien, acabando, les puedo decir además que hay pocas experiencias en la vida, que sean tan tranquilizantes, que sean experiencias como que nos puedan relajar y sorprender, como es la contemplación de paisajes de calidad, ¿verdad? Incluso algunas terapias que los médicos pueden proclamar, pueden prescribir, es gozar, de gozar de los paisajes. Y además este gozo, además es gratuito, no cuesta nada, ¿no? Pues que seamos capaces de descubrir esto. ¿Y cómo? Pues yo creo que la mejor forma es rescatar ese método de conocimiento de la naturaleza, ese método de locomoción tan importante para conocer la naturaleza como es el andar.
es salir al campo, disfrutar de la belleza que tiene, sumergirse en estos paisajes, respirar ese aroma sutil que todavía conservan afortunadamente muchos de nuestros paisajes, ¿no? Los paisajes hay que verlos no solo con los ojos, hay que verlos también con el corazón, ¿eh? La naturaleza hay que verla con sensibilidad. Y solo puede amarse, solo puede aquello que se comprende, aquello que se enseña, aquello que se descubre, es verdad. Para conocer, para conservar, hay que conocer, repito, lo que decía al principio, donde no hay identificación hay confusión. Por tanto, les animo a conocer, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que la Administración da ante esto? Pues brevemente, la ley de costas del 88 decía que no se puede construir a menos de 100 metros. Es decir, 100 metros es público, para el disfrute de la franja marítimo-terrestre. Es decir, donde el nuestro es público, para poderlo disfrutar. Pues bueno, por la nueva ley de costas del 2003 ha reducido los 100.000 metros donde se puede construir, no se puede construir, lo ha reducido a 20 metros. Fíjense, a un pasillo. Pero es que incluso, como hemos visto en algunas imágenes, ni siquiera los 20 metros se han respetado. Por otra parte, todas las construcciones ilegales que estaban condenadas a ser porque ocuparon un espacio público, es decir, que es un espacio de todos, bueno, pues la nueva ley les da una concesión de 75 años. Y no se preocupe usted, está en un sitio ilegal, pero le vamos a conceder que pueda durante 75 años más poderlas mantener ahí. Es decir, están ocupando un espacio, repito, están privatizando lo que es público, ¿no? Por tanto, es un riesgo de la administración muy peligroso. Es decir, bueno, hay una serie de amenazas sobre nuestros paisajes, que ya lo he comentado brevemente. El de Marina de Cope. Esta Marina de Cope puede tener una afección a más de 6 kilómetros de costa. Ese fragmento que hemos visto único en todo el Mediterráneo occidental. La urbanización Nueva Cartago, que afecta al Mar Menor, concretamente a unos saladares, unos humedales que están protegidos por las leyes comunitarias, son un lugar de interés comunitario, pues ahí se pretende a construir urbanizaciones que afectan a más de 500 hectáreas, ¿no? Después también los de Roda Golf, también una urbanización que ocupa 1 millón de metros cuadrados. Otro es Puerto Mayor, en La Manga, etcétera, etcétera. Todo esto se está quitando del dominio público, se está privatizando, repito, algo que es de todo. Y claro, nuestra postura pues tiene que ser un poco beligerante para conservar lo que es para de todo. Y no solo para el disfrute de las generaciones actuales, sino también para el futuro de las generaciones futuras, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, ¿no? Bueno. Les pongo más ejemplos, el ejemplo de la Fernichera, también un espacio que era un espacio protegido, se desprotegió, porque ahí se pretendía, pues nada, hacer 4.000 viviendas, campo de golf, etc. Ayer hablaba el periódico sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿cuáles son instrumentos? Hay instrumentos de planificación interesantes, todo por leyes comunitarias, pero en fin, quiero acabar que lo que la sociedad empresarial, no toda, sino parte de ella, piensa acerca de la conservación de la naturaleza. Miren, por una parte, la paralización. Esto lo decía el presidente del Consejo de Cámaras de la Región. La paralización de los proyectos de Marina Cope y el Dorquer puede limitar gravemente la recuperación del futuro de la región. Es decir, que si no los paisajes, la naturaleza no se destruye, no habrá recuperación. Fíjense, y esto no es verdad. Cuando habla de esto, podríamos tener debates para poder demostrar que una conservación, como hacen muchos países cultos, que la conservación de la naturaleza crea puestos de trabajo y además influye poderosamente en esa calidad de vida que es imprescindible para la buena salud de la población, ¿no? Otro, lo que decía antes de la CROE, pues nada, que el desarrollo económico no puede estar por debajo de la conservación medioambiental, sino que el desarrollo económico es imperativo, cueste lo que cueste, ¿no? Otras declaraciones, la conservación o la política medioambiental supondría el estrangulamiento de la actividad económica. Fíjese qué barbaridad, con mi respeto hacia que lo dijese, ¿no? Pero que una actividad respetuosa con la naturaleza supondría el estrangulamiento de la actividad económica. En definitiva, también dicen que una política de la conservación de bien público pues afectaría a la propiedad privada, cuando ocurre exactamente lo contrario, y es que espacio público se ha privatizado, e incluso pues se ha
bendecido para que sigan ahí durante pues, muchas décadas, muchos decenios de años, ¿no? Bueno, finalmente hay un ambiente un poco raro, hostil, en definitiva, en esta región, por parte de determinados gestores políticos y económicos, hacia la conservación de estos espacios tan interesantes, tan necesarios para la vida, como son los que hemos visto. Y acabo, la necesidad de ir, y esto nos afecta a todos, la necesidad de ir introduciendo en la sociedad y también ir introduciendo en la actividad económica, pues, mecanismos que garanticen esa variedad y esa calidad de los paisajes en todas sus dimensiones, en la dimensión ecológica, en la dimensión cultural, en la dimensión económica, en la dimensión política que los paisajes tienen. Hay que activar ese sentimiento de respeto hacia la naturaleza y sus recursos, es verdad, hay que activarlo, es decir, lo que les decía antes, activar esos sentimientos que nos sepan, que sean capaces de emocionarnos y de crear y de mover esas turbinas del espíritu que les decía. La naturaleza y sus paisajes son indicadores de nuestro respeto hacia la naturaleza, es verdad. Es un indicador, una sociedad culta, desarrollada, con sensibilidad, es una sociedad que respeta la cultura de esos paisajes creados por la naturaleza y por el ser humano, ¿no? Hay que proteger este patrimonio, hay que exigir políticas ambientales que conserven lo que es de todo este dominio público, que son la naturaleza y sus paisajes, y en definitiva, en el reconocimiento de ese valor fundamental que tienen nuestros paisajes, en su protección, en su conservación, está en gran parte la sostenibilidad, ese desarrollo durable y sostenible de la región de Murcia, por supuesto del municipio de municipio de Ciudad. Vale la pena, la verdad, les digo que vale la pena conocer, vale la pena respetar el entorno en el que vivimos y en el que tienen que vivir nuestros herederos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños. Muchas gracias por su atención. Los comentarios que estimen oportunos, ¿no? Adelante. Obviamente el tema se merecía esta extensión y la riqueza paisajística de Murcia también. He obviado antes bastantes datos curriculares del doctor López Bermúdez porque me ha pedido que lo haga así, pero no puedo dejar de agradecerle como ciezano que su tesis doctoral, La Vega Alta del Segura, Clima, Hidrología y Geomorfología, fuera precisamente sobre nuestra tierra y mereció en el año 1973 el Premio Nacional de Investigación Juan Sebastián Elcano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se hizo a la luz de una metodología tan avanzada en su tiempo que se estableció como modelo para el estudio de cuencas hidrográficas en todo nuestro país y fuera de esto. Muchas gracias por haber puesto de relieve en el magno primer trabajo que hizo los valores paisajísticos de nuestra tierra de aquí, que son tan bonitos, por lo menos como los de nuestra región que has puesto. Si tiene alguna pregunta, pues el doctor López Bermúdez estará encantado. ¿Sí? Sí, oye. Digo que, ¿sabes si hay alguna zona peligrosa para terremotos y cosas de estas aquí en la región? Mire, estamos en una región sísmica, es decir, toda la región, en términos geológicos, es una región reciente, ¿no? No tiene más allá de 60 o 70 millones de años, ¿no? Claro, eso comparado con la vida nos puede parecer muchísimo, pero tengan en cuenta que la Tierra, el planeta Tierra, tiene 4.000 millones de años, ¿no? Y de estas regiones
nacidas de la orogenia alpina, son regiones jóvenes desde el punto de vista geológico y se están moviendo continuamente por toda una serie de plegamientos, de fracturas que hace que la región pues, pueda registrar estos acontecimientos endógenos de la Tierra como son los terremotos. Lo que ocurre es que no estamos en fallas demasiado activas como ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Como puede ser, pues, no sé, toda América del Sur o el sureste asiático, etc. Es decir, pero estamos en una zona de riesgo, ¿no? Lo que ocurre es que, como saben muy bien, la intensidad de estos acontecimientos pues varía muchísimo desde la escala 1 hasta la 10, ¿no? Y los geofísicos, que son los especialistas en la materia, dicen que es muy poco probable que se pueda producir en nuestra región un terremoto destructivo de intensidad que supere el 5, ¿no? Bueno, el de Lorca sí, tuvo casi 5, 4.7 si no mal recuerdo, ¿no? Pero sí, estamos en una región de riesgo moderado, pero que los acontecimientos estos se producen. Mire, si alguna vez ustedes ven un sismógrafo, el sismógrafo es el aparato que mide la actividad sísmica, ¿no? Verán que está continuamente moviéndose, continuamente, es decir, se están produciendo diariamente decenas de terremotos. Lo que pasa es que son de tan débil intensidad que no nos enteramos. Es decir, el ruido que hace o la vibración que hace un camión que pase por la carretera es mayor que la que pueda producir. Esto es bueno, que hayan descargas de esos terremotos de baja intensidad, de 1, 2, 2,5. Esto es muy bueno porque supone una liberación de esa energía interna que tiene la Tierra, que solamente cuando se libera explosivamente pues ocurre lo que ocurre, esos tsunamis como ocurrió en Fukushima, en Japón, en fin, todos estos terremotos luctuosos en Turquía y en algunos otros lugares. Es decir, sí, estamos en una zona de riesgo, pero repito, de un riesgo muy moderado, si quiere hasta un riesgo débil, ¿no? El mismo Segura. Viendo el trazado del río Segura se puede identificar la cantidad de fallas, porque muchas veces el río Segura registra esos codos. Viene en un trayecto más o menos rectilíneo y de pronto el río Segura cambia de dirección, formando un ángulo de 90 grados. Es porque el río se ha ido adaptando a esas fracturas, esas fallas que existen ahí, ¿no? Bueno, pues también se pueden identificar muchas de ellas según el campo y otras por procedimientos mecánicos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo le quería preguntar sobre nuestros ríos. Yo soy un enamorado del río de Niporro. Sí. Y yo conocí mucho el bosque ribereño. Ribereño, sí. Que ahora veo las cañas. Si me dijera algo ¿qué perjudicia tiene las cañas comparado con el bosque ribereño, claro? Era mi pregunta. Sí, no, la caña me perjudica. La caña es una Mites orunda, es el nombre científico. Es una planta invasora. Claro, está aquí ya cientos de años, ¿no? Se ha adaptado, ¿no? Pero es una planta, no es una planta mediterránea, ¿no? No es. Bueno, en fin, peligro no tiene ninguno, solo tiene la precocidad que tiene en su crecimiento, ¿no? Y es que todos los años pues hay que cortarlas, ¿no? Pero crean biodiversidad, es decir, el cañaveral es costoso mantenerlo ahí. Por otra parte frena también, en el caso de que haya riada es un obstáculo y por tanto va frenando la onda de crecida, pero el problema es que si no se controla este cañaveral, pues lógicamente puede invadir, obstaculizar e impedir incluso pues, el trazado del propio río, sobre todo cuando empieza a colonizar pues, esos montes, esas islas, esas acumulaciones de grava y arena que muchas veces tenemos en el medio de nuestros ríos. Es decir, pero como elemento perjudicial, no. Sería perjudicial si se dejaran crecer descontroladamente, porque incluso, les repito, acabarían pues, incluso con la propia existencia del río. Por otra parte, como sabe usted muy bien, el cañaveral es un gran consumidor de agua, es decir, es un gran consumidor y por tanto es agua que se le resta al río, que pueda fluir y que pueda servir para alimentar y dotar a los regadíos e incluso para las propias poblaciones, ¿no? Todo depende del uso y gestión que se haga del cañaveral para que pueda ser un elemento bien aceptable o pueda ser perjudicial. Lo mismo les repito también con el bosque galería, ¿no? El bosque galería es un bosque que consume agua, ¿no? Pero sin embargo hay que valorar los pros y los contras.
y la riqueza que puede crear un bosque galería, en cuanto a ya no solo belleza estética, visual, que alberga mucha biodiversidad, sino que también estos bosques pues tienen más ventajas que inconvenientes, ¿no? Pese a que, repito, son consumidores de agua. Y en una región seca, una región semiárida, en una región que no recibe más de 300 milímetros de agua de media al año, pues lógicamente el agua debe ser muy bien gestionada para que pueda servir a los fines para los que se solicita, claro. ¿Alguna pregunta más? Yo le insisto de nuevo, salgan al campo. En fin, seguro que muchos de ustedes, quizá la mayoría, ojalá todos, pues tengan buen conocimiento, hayan pateado bien, primero su municipio, primero hay que conocer el propio municipio, la propia tierra, la tierra donde uno ha nacido, la tierra donde uno se desenvuelve, donde uno trabaja, donde están nuestros hijos, ¿no? Poder ir extendiendo de tal forma, y sobre todo por ese medio que antes les decía, el salir a andar y disfrutar, ¿no? Porque aparte de que en fin, que se disfruta, es que es barato, y además es una de las mejores medicinas que hay para todo, ¿no? El poder andar, ¿no? Sí, por ahí había una pregunta, ¿no? ¿Usted? Fila 4. ¿Usted? Sí. Le quería preguntar que qué opinión le merece usted. Desde aquí, desde el pueblo, se ve una grúa en lo que es el poblado de Medina Sillasa. Entonces, ahí yo no sé lo que están haciendo, pero parece ser que es una estructura que no sé... Bueno, aquí tiene un especialista que le puede responder. Yo no soy arqueólogo, soy naturalista aficionado. Medio que la enfermedad, o yo no sé si eso es... Sí, le voy a explicar con el permiso del doctor Rocha Bermúdez, ya que me ha concedido la palabra y por las alusiones. Yo no sé si usted me conoce, yo soy director del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Cieza. Entonces, esa grúa no es una grúa para dejarla para siempre, sino que es una grúa que se ha colocado temporalmente para las obras de conservación de uno de los mayores valores patrimoniales que tiene Cieza, que son las ruinas de Sillasa. En los años 80 fueron excavadas 19 casas que fueron dejadas a la intemperie y que han estado sufriendo más de 30 años de erosión y sobre las que se han hecho parcheados hasta ahora, y por primera vez ahora se está haciendo una cubrición de una de las 19 casas, de la número 6, con la intención de que ese modelo sirva de reflexión para exportarlo al resto de las casas. Esa estructura metálica que usted ve va a estar luego recubierta de unos materiales que van a tener un aspecto muy parecido al que tuvieron las casas de Sillasa en los siglos XII y XIII cuando se construyeron, y la altura que tienen esas vigas, las de 5 metros, es exactamente la misma que tiene esa casa. Es decir, que el impacto paisajístico que se va a crear allí una vez terminada la obra va a ser exactamente el mismo que el que teníamos en el siglo XIII con Sillasa. Nada más que Sillasa tenía 783 viviendas aproximadamente, y el impacto paisajístico que vamos a tener por conservar esa vivienda va a ser de una sola de esas 783. Una pequeñísima superficie de las 10 hectáreas y media que tenía el yacimiento en su totalidad. Cuando acaben las obras de conservación, esa grúa dejará de tener su valor, su utilidad, y será retirada, por supuesto. Muchísimas gracias por su pregunta. Pues muy bien, pues les repito su benevolencia y su paciencia en haber asistido. En fin, y espero que nos veamos en alguna ocasión, pues por ahí, haciendo algún... No sé si, por cierto, el foro, Antonio, pues podía, no sé si lo tenéis pensado, ¿no? Pero hacer algunos itinerarios... Algunas salidas. Algunas salidas, esto... Yo recuerdo que hace ya años, o sea, bastante tiempo, me pidió un ciudadano, amigo, Pepe Marín, y llevé a un grupo que explicara el almorchón. Les cuento la anécdota, así como si se ¿no? Estamos por menos 50. Bueno, igual es un poco duro subir, pero se va a disfrutar de arriba. Desde luego de esos 50 a la cumbre llegamos unos 15 o 10 o 15, ¿no? Pero bueno, quiero decir que en fin, si se hace un poco de esfuerzo, se puede salir por ahí, se puede pasar muy bien, y al mismo tiempo que se puede pasar muy bien, pues se aprende, en fin, se disfruta, y bueno, podemos traer
transmitir esas sensaciones a nuestra familia, a nuestros amigos y a los que vengan, ¿no? Les repito que muchas gracias. Si yo le pido la presentación me la pasa. ¿Cuál? La que he hecho, la de hoy. Te voy a decir por qué no, porque